Amada iglesia, qué privilegio poder estar aquí contigo. Vamos a seguir con estos devocionales. Recuerda seguir animándote a ti mismo, ¿verdad? Yo te animo a ti, pero tú anima ahí a los de tu casa a seguir estos devocionales. Amén. Recuerda que estamos en Lucas y hoy toca Lucas 7, así que vamos a iniciar con una oración. Padre Celestial, gracias te damos por tus palabras, porque tus palabras nos dan vida, porque nos redarguyen, nos enseñan. Todo el tiempo tu palabra está ministrando nuestros corazones, nuestras mentes, pero sobre todo, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra sea transformadora en nuestras vidas. Háblanos, tus siervos escuchamos, y si hubiera alguna persona que no te conoce, pero que ve este video, Padre Celestial, yo te ruego que traiga salvación a su vida, así como lo que vamos a ver el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, iglesia, hoy nos toca Lucas 7 y vamos a ir directo al grano. Jesús sana al siervo del centurión, empieza con este título y vamos a ir leyéndolo. Y ya sobre esto te voy a ir comentando lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Este devocional lo titulé Una cosa tengo que decirte. Y hoy Dios quiere hablarnos, hoy Dios quiere decirnos algo, así que tú y yo debemos de estar muy atentos, presta atención, amén. Dice el versículo 1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. ¿Te acuerdas que en el capítulo anterior había pasado lo del sermón del monte, verdad? Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Y esto es bien importante porque mira lo que hacía alguien que no era judío, que era un gentil. Dice el 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. La gente a veces ve las obras que hacemos y puede llegar a pensar, esta persona se lo merece, esta persona es digno, pero el centurión sabía que no era digno. Y esto es bien importante porque así como vamos a ir continuando con esta lectura, nos vamos a dar cuenta lo que Dios nos quiere hablar. Dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El 11, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, el cual era viuda, y había con ellos mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo
y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Si te das cuenta, la gente sabía que Dios había visitado, pero ellos jamás le daban ellos no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios. Para ellos era simplemente un profeta más. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y esto quiero que lo conserves en tu mente: y a los pobres es anunciado el evangelio. Dependiendo de la perspectiva que tú tengas de ti mismo, es la reacción que vas a tener ante Jesús y ante su palabra. 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. 27. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Otra vez te digo, dependiendo de cómo tú te consideres, de esa forma va a ser tu reacción, o esa va a ser lo que va a marcar la reacción que tengas ante Jesús, ante su palabra, incluso ante sus milagros. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y aquí es donde me quiero detener. Jesús en el lugar de Simón el fariseo. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Uno de los fariseos, imagínate, ya hemos hablado acerca de los fariseos, quienes eran, de alguna forma eran los legalistas, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Pues uno de ellos rogó a Jesús que comiese con él. Parecía que tenía un interés por él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies,
Acuérdense que cuando se sentaban a la mesa, no se sentaban como nosotros, ¿verdad? Que tenían sillas, etcétera, sino se sentaban en el piso. Y dice, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, dentro de sí lo pensó, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Cuando él se refiere a esto, muy probablemente esta mujer era una prostituta. 40. Entonces respondiendo Jesús, y esto es bien impresionante, porque aquí el fariseo no preguntó nada, pero lo estaba pensando. Entonces Jesús responde, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y por eso le quise poner a este devocional eso, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Y le comienza a dar una parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Aquí hay 2 deudores. Uno que debía más, otro que debía menos. Pero aquí lo importante no es quién debía más o quién debía menos, sino que ninguno de los 2 tenía con qué pagar. Dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. 45. No me diste un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí hay 2 personajes. Uno, el fariseo. Y el fariseo está representando a lo mejor de la sociedad judía, a lo mejor. Y la pecadora representando a lo peor de esa sociedad. Y hay algo bien chistoso porque ambos tenían algo en común, estaban interesados en Jesús, pero este interés era completamente diferente. Probablemente tú estés interesado en Jesús porque te hablaron de Él, porque te dijeron que es alguien que te puede dar, ¿verdad?, algo a cambio, es alguien que es capaz de solucionar probablemente tu vida, tus problemas, y tienes un interés. Pero aquí está muy claro que el fariseo solamente tenía un interés intelectual. Pensaba que Jesús era pues alguien muy fascinante. Probablemente él decía a Jesús, quiero tener una plática con él, quiero saber quién es un profeta, debe de parecerse un poco a mí, ¿no? Debe de comportarse muy bien. Y la mujer tenía otra clase de interés, un interés que iba mucho más allá que lo meramente intelectual.
Pero lo más asombroso es que ambos tenían la misma necesidad. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que ella lo sabía, pero él no. Por eso hay una diferencia abismal en la reacción de cada quien, ¿verdad? Y te hago una pregunta. ¿Cómo reaccionas ante la majestad de Jesús? Porque mira lo que dicen el 36 al 39. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. No hizo nada. Normalmente en aquellos días, cuando tú ibas a una casa, pues obviamente eran caminos de terracería y eran sandalias, y llegabas con los pies sucios, y de cortesía la persona que te recibía enviaba, ¿verdad?, a uno de los sirvientes a lavarte los pies, y te recibían con un beso y hacían que te sintieras bien. Pero resulta que el fariseo no hizo absolutamente nada. Pero mira lo que dice. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, no era farisea, no era moralmente correcta, no era lo mejor de lo mejor, era pecadora. Pero al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas. ¿Cuántas veces hemos menospreciado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos menospreciado su palabra? ¿Cuántas veces hemos menospreciado el hecho de poder asistir a su casa? ¿Y sabes por qué sucede esto? Esto sucede porque no hay una revelación de Jesús en nuestras vidas. Realmente no le hemos conocido. Mira lo que hace Jesús, mira lo que dice. Entonces respondiendo Jesús le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Y le empieza a contar esta parábola de que un acreedor tenía 2 deudores y que les perdonó la deuda porque no tenían por qué pagarla. Jesús estaba literal evangelizando, pero ¿sabes lo más chistoso? Es que no estaba evangelizando a la pecadora. El que más necesitaba del evangelio era aquel hombre correcto y perfecto ante los ojos de la gente. Jesús de alguna manera estaba tratando de decirle a Simón, el fariseo: la mujer pecadora está en problemas, pero tú también. Ella no puede pagar la deuda de sus pecados, porque obviamente ella pecó. Pero tampoco tú, Simón, tampoco tú lo puedes hacer. La gran diferencia es que ella lo sabe, y por eso reacciona así. Por eso vienen arrepentimiento y fe, y a ti parece no interesarte. Tú no lo sabes. Entonces, por eso la reacción de ambos es totalmente distinta. Pero no solamente eso, lo que reciben es completamente distinto. Y mira lo que recibió aquella mujer. Jesús de repente se voltea a la mujer y le dijo: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, mira lo que hace una actitud. La actitud de esa mujer: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien a que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús nuevamente le vuelve a hablar a aquella mujer y le dice: tu fe. Y esto es bien importante, porque lo que hizo que la salvara no fue que ella llegó, se postró, que ella lloró, que lavó los pies. No, ella fue perdonada por creer, por su fe, no por lo que hizo. Lo que hizo fue solo una respuesta coherente de haber sido perdonada.
Y totalmente al contrario, Simón recibió una fuerte amonestación. Y yo te voy a decir una cosa, no sabemos si se arrepintió. Pero si no lo hizo, escúchame bien, iglesia, recordará por toda la eternidad que tuvo en su mesa al Salvador del mundo, al Señor de los señores, pero ¿qué crees? No creyó necesitarlo. La vida del cristiano tiene que reaccionar como aquella mujer y no como reaccionó aquel fariseo. Y hoy quiero dejarte con esta pregunta: ¿qué actitud vas a tomar a partir de hoy? No podemos darnos el lujo de no tener pasión por Cristo. No importa si tienes un día en el cristianismo, no importa si es la primera vez que escuchas el evangelio, no importa si tienes 10, 15, 20 años en una iglesia. Y no podemos darnos el lujo de no tener pasión por Cristo. Así que vamos a orar pidiéndole a Dios primeramente perdón, porque realmente no hemos tenido la correcta perspectiva de quién es Jesús y nuestras reacciones lo han denotado, porque no tenemos pasión por Él. Así que pidamos perdón, pero también tenemos un abogado. Dice la Biblia que cuando pecamos tenemos un abogado. Él nos perdona, ¿a quién? A Jesucristo. Y que nos dé la gracia y la fortaleza y nos ayude para que jamás perdamos la pasión por Él. Amén. Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque es inspirada por ti y es útil para enseñarnos todo aquello que no sabemos, pero también es útil para corregirnos. Señor, nos corriges porque hay cosas que sí sabemos, pero no las hemos hecho. Así que Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra sea un rema en nuestro corazón, en nuestras mentes, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y que traiga entendimiento, que traiga pasión por ti. No queremos ser más indiferentes como aquel fariseo que pensaba que todo lo que hacía estaba correcto y te menospreció. Queremos ser como aquella mujer que sabe la necesidad, que supo la necesidad que tenía de ti. Y hoy, Señor, haznos entender la necesidad urgente que tenemos de ti, de tu palabra, de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Llévate tú la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, iglesia, pues nos despedimos de este devocional. Dios te bendiga, descansa y continúa. Te animo para que sigas adelante con nuestros devocionales. Dios te bendiga.